de 2021 desde la ciudad mitad del mundo. Toda la programación de Radio Pichincha se ha trasladado hasta este emblemático lugar para contarles que hoy se desarrolla el tercer Congreso Gastronómico, Feria de Huecas y Copa Culinaria. Así es que están todos invitados a venir a la ciudad mitad del mundo y a disfrutar de esas delicias. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, Andrés? Buenos días. Buenos días, queridos amigos oyentes, ¿cómo están? Nosotros estamos feliz, como perro con dos colas, acá desde la mitad del mundo, tanteando la situación. Ya vamos a degustar y hacer un breve paseo aquí por esta feria gastronómica de Huecas y otras hierbas que está buenísima. Yo no sé hoy. Yo creo que como son fiestas de Quito, uno tiene que comenzar primero con un canelazo. ¿En serio? No, muy temprano, muy temprano. No, eso es el bajativo. Muy temprano. Es el bajativo, el canelacito. No sé, yo creo que le voy a entrar a unas papitas con cuero. Hornadito, digo yo. Un hornadito. Por ahí el Alexis decía un locrito de papas con harto aguacate. Rico, rico. Sí. Vengan, están todos invitados y disfruten, además de la ciudad de mitad del mundo, tómense las fotos con el monumento más visitado del Ecuador y disfruten que está bellísimo todo por aquí. Apoyen el comercio local, los negocios de la ciudad mitad del mundo. Estamos en Pomasqui y pues es un gusto de verdad poder acompañarles desde este lugar en 7F Plus, la otra política. En realidad estamos en San Antonio de Pichincha. Ay, ¿no? Perdón, sí, San Antonio de Pichincha. Es que en Pomasqui es la casa del ídolo. ¿Sabes cuál es el ídolo? No. No sabe. Ustedes sí saben, queridos amigos, pues mi liguita querida llamada. Perdón. Está atravesando por una situación bastante complicada. Pero bueno, nada, tenemos información. ¿Te parece, Sofi, si nos vamos con Larry porque ya estamos con... Claro que sí. Pedimos disculpas a todos nuestros amigos oyentes porque, claro, teníamos un traspié con el tema de armar el backing y todo, pero ya estamos acá, todo el equipo de Radio Pichincha, para echarle leña al fuego y nos vamos entonces con el pajarito, que más le gusta a la audiencia de Pichincha, de Radio Pichincha o de Pichincha Comunicaciones. Suéltelo, por favor. ¿Qué dice Larry? Bueno, estamos ya en ¿Qué dice Larry? 9:14 Vamos a repasar algunas cositas de lo que fue ayer la jornada del Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. A nivel internacional, obviamente, hubo pronunciamientos, marchas, concentraciones, mujeres que se han tomado este tema muy en serio y continúan haciendo acciones cotidianas para la erradicación, la prevención de la violencia de género. Por eso quiero empezar con lo que se ha dicho a nivel mundial. Por ejemplo, en España hubo reconocimientos a estas mujeres que pasaron del discurso también a la acción y que han generado... Como María de Lourdes, ¿no? No. Vamos a dejarle ella para un momentito después. O sea, creo que primero... destripar un poco tú, ¿no? Yo lo que quiero es primero destacar el valor de las mujeres que el día de ayer alzaron su voz en contra de la violencia, porque la señora María de Lourdes no lo hizo, pero sí hubo muchas otras mujeres, y eso es lo que quiero destacar, que hubo muchas otras mujeres y muchos otros hombres que estuvieron apoyando esta búsqueda de la erradicación de la violencia de género. Así es que escuchemos un poquito de lo que dijo Sara Sálamo cuando recibía un reconocimiento en España. Creo firmemente que el antídoto a la violencia machista está en educar a nuestros jóvenes y no tan jóvenes. En las películas y series que hacemos y vemos, en las canciones que bailamos y en los libros que leemos. Educación y cultura, hoy más que nunca deberían ser hermanas para luchar contra esta lacra. Porque ya basta de un imaginario con un villano hostigador y una mujer tímida con ojeras que se somete casi por sí misma, nada más lejos de la realidad. Dicen las estadísticas que 1 de cada 5 jóvenes varones niegan la violencia machista, lo tildan de ideología. Y no, queridos míos, antes de que yo tuviera ideología política, antes de que yo tuviera conciencia casi de cualquier cosa, ya había tenido miedo de volver a casa sola con mi madre si había oscurecido. Ya había saludado de lejos a un padre imaginario para hacer creer a ese señor que nos sigue los pasos que no estábamos solas. Ya había tenido que gritarle a un señor por la calle al levantarme la falda. Ya había tenido que denunciar ante mis padres que un chico 15 años mayor que yo insistía en acompañarme a casa después de clase aunque yo no quisiese. Y ya había tenido una relación como la que contaba la señora rubia de PowerPoint. Y que, por desgracia, unas diapositivas no fueron suficientes para abrirme los ojos.
Y ojalá todo acabara aquí, pero lo cierto es que los años siguen pasando y la violencia continúa. En las discotecas, en los trabajos, en los matrimonios y en las rupturas, porque ni alejándote estás a salvo. La maternidad o dejar una relación son factores de riesgo para esta plaga terrible. Pero la revolución ha llegado para quedarse y ya nos importa todo, ya no nos conformamos. Ni los pequeños detalles son insignificantes, ni es una vergüenza señalar a los culpables. Que este premio sirva como altavoz de las que ya no están y como impulso para seguir defendiendo el feminismo y, por ende, los derechos humanos. Muchísimas gracias. A ver, primero que nada me gustaría a mí, de alguna forma, dar un mensaje contundente. Perdón que frunzo un poco el ceño, pero tengo el sol encima, queridos amigos. No estás bravo, entonces. No estoy bravo, la cara es así. Un poquito de botox te falta aquí. Un poquito de botox me voy a poner aquí, entonces, para que quede ahí todo tirado. Oye, pero lo que te decía, ¿no? A mí lo que me preocupa principalmente es que este problema que tenemos hoy por hoy en la sociedad ecuatoriana y a nivel mundial, en México, por ejemplo, la situación es extremadamente preocupante. Se calcula que cada 18 horas muere una mujer. Lo que sucede de igual forma en Argentina, lo que sucede hoy por hoy en el Ecuador. Yo creo que cada 44 horas, ¿no? Cada 44 horas, efectivamente. Tiene que convocarnos a una profunda reflexión. Ya no que esta sea una bandera de lucha de las mujeres, sino que esta sea una bandera de lucha de la sociedad en su conjunto. Si nosotros no empezamos a salir de la problematización y de la catarsis, a tomar acciones en concreto e impulsando al Estado a que tome autoría y actoría sobre estos problemas sociales, va a seguir pasándonos factura y no vamos a salir de esta ola de violencia en la que estamos encerrados y que afecta gravemente, que ha cobrado la vida de centenas y miles de mujeres en el país y a nivel mundial. Así es, Andrés, pero yo sí creo que hay que destacar el trabajo de mucha gente que sí está pues dando la milla extra para tratar de apoyar a otras mujeres que están viviendo situaciones de violencia y que necesitan también ese respaldo y esa información para salir de ese círculo, porque sí creo que hay también mucha carencia de información sobre lo que ocurre en torno a la violencia que viven las mujeres. Y el día de ayer, pues en el marco de esta conmemoración, el gobierno quiso dar un mensaje en un momento. Yo quiero destacar el video o las palabras, la intervención de la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, porque creo que es la que se salva dentro de ese grupo. O sea, tú quieres ir por la noticia positiva. Exactamente, sí. Creo que hay que salvar lo positivo y las intenciones, porque por suerte la política pública no está en manos de la señora María de Lourdes, sino en este caso, exactamente, en este caso la que tiene llevar a cabo o ejecutar la política pública es en este caso la Secretaría de Derechos Humanos, son otras instituciones, ¿no? Es decir, no es la señora María de Lourdes, por suerte. Entonces quiero que escuchemos un poquito de lo que dijo Bernarda Ordóñez. Pasamos de 1.5 millones de dólares que se tenía el presupuesto para trabajar la violencia a 24 millones de dólares. El presupuesto era uno de los elementos más fundamentales para trabajar en la prevención de la violencia. Uno de los proyectos emblemáticos que el día de hoy en la ciudad de Guayaquil estamos inaugurando es el Centro Violeta. ¿Qué es este Centro Violeta? Nosotros queremos que las niñas y mujeres en el país, cuando vean una casa, una edificación morada, lila, púrpura, sepan que es un lugar seguro para ellas, en donde van a encontrar atención psicológica, jurídica y médica. Andrés, esto de alguna forma ya se ha venido haciendo también acá en Pichincha con el tema de Guarmi, que fue ideado en plena pandemia por la prefectura de Pichincha, esto de que las mujeres tengan como que un lugar seguro y se dirijan a estos sitios donde puedan tener atención psicológica, donde puedan tener apoyo también en capacitación y otras herramientas que son importantísimas para salir de estos círculos de violencia. Por eso también quisiera que recojamos las palabras de la prefecta Paola Pavón, que ayer participó en la entrega de las condecoraciones Dolores Cacuango a mujeres que luchan por erradicar la violencia de género y también las organizaciones e instituciones que las apoyan. Vamos entonces.
Y en un día como hoy, en donde vamos a escuchar a lo largo de la jornada muchos discursos de los derechos de las mujeres queremos decirles que necesitamos ser tratadas en este país en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. La pandemia evidenció lo difícil que es ser mujer. La pandemia evidenció lo difícil que es asumir las tareas de cuidado. Y después de que hemos escuchado muchísimos discursos sobre cómo queremos enfrentar la nueva normalidad, seguimos cometiendo los mismos errores. Frente a la crisis que ha vivido el mundo por la pandemia, las más afectadas seguimos siendo las mujeres. Las más desempleadas seguimos siendo las mujeres. Y parecería que nadie comprendió lo importante que son las tareas de cuidado y la economía del cuidado para poder sobrevivir. Las palabras de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Yo sí quiero ser infidente, creo que esas clases son las que a uno le permite como varón, como hombre, asumir la problematización de un fenómeno que lacera nuestra sociedad. Ayer con Sofi problematizábamos este tema producto de un programa que nosotros nos cuestionábamos y decíamos, es un fenómeno tan complicado, tan complejo, con tantas dimensiones para analizar y tratar, y que creo que hay que irlo estructurando, ¿no? Porque tienes violencia económica, tienes violencia sexual, tienes violencia en las calles, tienes una serie de violencias, violencia política, institucional, violencia por parte del Estado. Hay una serie de autores que clasifican esta vaina, no nos vamos a adentrar en eso, pero a mí me parece importante que empecemos a abordar tópico por tópico, describir, hacerlo palpable. Yo el otro día leía la historia de una niña de 4 años que fue violada por su tío. Y frente a estas circunstancias que son tan dolorosas, porque uno también tiene hijos pequeños, uno se cuestiona y dice, ¿qué estamos haciendo como sociedad para denunciar, para transgredir, para solucionar esta problemática, pero sobre todo para explicar las causas de esa violencia? Que yo creo que ese es el gran desafío que tienen hoy por hoy los medios de comunicación, explicar qué es lo que está causando esa violencia. Escuchábamos en la entrevista con nuestros compañeros Alexis y Licenia, y Andrés Mideros lo revelaba, en relación a la pandemia y al año 2021, el ingreso promedio de las mujeres ha bajado en aproximadamente $64 en comparación a los hombres. Se ha aumentado esa brecha, así es. Y nadie se pregunta esto, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad? ¿Cómo se explica el machismo, el patriarcado? Yo siento que a veces queremos abarcar todo y por abarcar todo apretamos poco. Y es momento, me parece a mí, querida Sofi, queridos amigos, de empezar a explicar las causas de una violencia generalizada en este país que ha roto, insisto en esto, ha roto el pacto y el lazo entre unos y otros. Es real, lo importante es que podamos también decir que esta violencia es real, porque todavía hay quienes la niegan, que dicen, no pasa nada, si hay mucha equidad, si las mujeres y los hombres están en igualdad de condiciones hoy en día, y no es cierto. Se ven desde las cifras, se ve esto desde las cifras, se ve desde el acceso a oportunidades, se ve desde el ingreso a las universidades, se ve desde distintos ámbitos de la vida cotidiana, en el ejercicio de las tareas del hogar, por ejemplo, se ve en muchísimos ámbitos, amigos. Por eso ayer a mí sí me sorprendió muchísimo escuchar a la señora María de Lourdes Alcíbar hablar desde sus privilegios, hablar desde su posición. Su zona de confort. Exactamente, yo decía, está bien, porque había mucha gente que decía, también es violento decirle que se calle a la señora María de Lourdes. Yo también creo que ella tiene la libertad de decir lo que ella guste. Es que lo está diciendo en la palestra pública. Exactamente. Y representando un gobierno nacional. Exactamente, ese es el problema. Pero si no se calla y quiere decir lo que quiera, está bien. Lo importante es que nosotros empecemos a analizar ese discurso, desde dónde viene, y a pensar esto que hace un momento yo planteaba. Por suerte ella no es quien ejecuta la política pública, por lo menos eso esperaría.
por suerte hay por ahí algunas otras personas dentro del mismo gobierno que dirán, no, momento, hay que pensar en la violencia desde otro ámbito sin culpabilizar a la mujer y sin fortalecer esos paradigmas que más bien profundizan la violencia que es parte del machismo. Por eso a mí sí me sorprendió escucharle a María de Lourdes Alcíbar decir que las mujeres no somos víctimas. Esto es lo que dijo y ustedes, amigos, escúchenlo porque de pronto vayan a pensar que estamos, no sé, manipulando las expresiones de la señora María de Lourdes. Recuerda que no está sola, mujer, eso es algo también muy importante. Muchas veces tenemos el afán de pensar que nadie nos comprende y nos volvemos víctimas y es terrible. No, mujeres, no somos víctimas de nadie, solo de nosotras mismas si nos dejamos. Si nosotros no nos hacemos respetar, pues nada va a cambiar. Así es que chicas, mujeres, adultas, niñas, sepan que tienen que tener el valor de decir no. Y mamás, papás, tengan el cuidado siempre. Yo me acuerdo que mi mami siempre me decía, nos decía chiquitas, 10 años, 9 años, cuidado, ese señor, por más tío que es, cuidado, ese señor que vino, cuidado, nada de salamerías, cuidado. O sea, hay que tratar así también, que las niñitas desde chiquitas se cuiden. Cuidado, el cuidado no es malo, hay que decirlo, con la verdad y con todo el amor. Bien, un discurso peligroso y yo quisiera comenzar con una palabrita que dijo al final, ¿no? Ella dijo, cuidado con las salamerías. Salameros son los ministros que están ahí que no cuestionan el discurso de la primera dama. Salamero es el que de alguna forma legitima este discurso que es igual de violento que el patriarcado, que es completamente impune en la institucionalidad del Estado y en este país. Salamero es el que en contubernio con el gobierno nacional no es capaz de cuestionar la tasa de femicidio, no es capaz de cuestionar la inacción de fiscalía, no es capaz de cuestionar el crecimiento de esa tasa de femicidio. Entonces, ojo, porque acá planteamos muchas veces que puede ser un problema de comunicación. Yo creo que a veces, por más o los mejores o los más eruditos y brillantes comunicadores que tengas, si el gobierno no tiene clara su línea política, ideológica, si no ha hecho un relevamiento de datos, si no constituye matrices de opinión alrededor de ese diagnóstico, seguramente ni Jaime Durán Barba va a poder ayudar. Bueno, mira que es peligroso para la sociedad y la democracia en su conjunto, Sofi. Y una cosita más y con esto cierro nada más. Endosarle la responsabilidad a una niña de alguna forma de transgredir las normas sociales y la responsabilidad de no quedarse callada cuando la responsabilidad tiene que ser del Estado y de la sociedad en su conjunto, es no entender en estos 6 meses que están manejando el poder y que son gobierno. Ayer muchos mensajes en redes sociales, mujeres que relataban que cuando niñas fueron violadas, fueron agredidas y decían, ¿cómo me iba a cuidar? ¿Cómo querías que me cuiden? No soy responsable de lo que me hicieron. Y le reclamaban esto fuertemente a la señora María de Lourdes Alcíbar. Y es verdad, allí estuvieron varios funcionarios, estuvo el mismo presidente que a ratos ponía cara de que se reía y a ratos como, Dios mío, ¿qué está diciendo la señora? La misma Bernardo Ordóñez, no sé qué sentimiento habrá tenido al escucharle después de que ella estaba mencionando que se hizo un esfuerzo, porque imagínate lo que es sacarle 24 millones de dólares a un gobierno que está reduciendo presupuesto en todos los aspectos fundamentales como salud y educación. Entonces sí me parece un logro importante que le haya sacado 24 millones de dólares, porque el presupuesto en el gobierno de Moreno fue de $1 millón, es decir, estaba inaplicable esa ley de erradicación de la violencia contra la mujer. Y luego tener que escucharle a la señora con ese discurso culpabilizando a las mujeres, diciendo que no son víctimas, que si les pasa algo es culpa de ellas, o más adelante también esto que ustedes ayer habían sacado a colación, que dijo que cuando se peleaba o se ponía bravito el señor Lazo, pues ella se iba por un ladito para evitar que se enoje más. Entonces
escucharle decir todo esto, yo me imagino que sí debe haberse cuestionado Bernardo Ordóñez en dónde está parada y si es que realmente el haber obtenido sus recursos le van a servir para algo. Y hay algo, con esto cierro porque nos está pidiendo pausa nuestro equipo de producción, pero hay algo que es extremadamente preocupante que lo diga el discurso gubernamental, amigos, el discurso gubernamental, porque la señora esposa del presidente de la República no fue un adorno dentro de esta palestra pública, fue la que expresó una política de Estado y una política de gobierno sentada en ese meeting, porque no hay otra manera de calificarlo. Pero ella dijo que hay que pasar de la victimización a la acción. Ojo, si no entendemos que a las niñas y a las mujeres violentadas sexualmente, si no entendemos la afectación psicológica, si no hacemos estudios que permitan entender este problema y este fenómeno social, vamos a tener estas expresiones en la política pública. Qué lamentable, qué desatinado y qué bochornoso para el país que en una conmemoración internacional se mande tremenda paparrucha, nada más y nada menos que la esposa del presidente de la República. Nos vamos a un 9:32, así es. Un pequeño cortecito, queridos amigos, acá desde la mitad del mundo, vuelve 7F Plus, la otra política, en un momento. Así es, nos vemos enseguida. Estamos de regreso con ustedes desde la ciudad mitad del mundo. Les recordamos que el día de hoy acá se desarrolla el tercer Congreso Gastronómico, Feria de Huecas y Copa Culinaria. Vengan, están todos invitados. Cambiamos de back para que ustedes disfruten del monumento más visitado del Ecuador y puedan ver que estamos precisamente, justamente en esta línea tan famosa en la mitad del mundo. Punto cero. Exactamente. Aquí estamos, amigos, de regreso en 7F Plus, la otra política, y ya listos para nuestro segmento El que sabe, sabe, para hablar un poquito del tema de la seguridad en el país, qué es lo que está pasando y tratar de entender por qué sentimos que hay un desastre, que lo que estamos viviendo es un desastre en la ejecución de la política pública. Así es, queridos amigos, es un gusto estar con todos ustedes, aunque nos estamos asando así, ahora mismo estamos como huevo frito a las cabezas, pero aquí estamos, al filo del cañón para darles información de primera mano y que usted y solo usted pueda generar esas conclusiones. Después hay que sacar el sol, sí, que sacar el sol. Oye, querida Sofi y queridos amigos, evidentemente, yo me quiero quedar con este concepto, ¿no? Porque ahora que estamos hablando de la violencia, primero en la primera parte de nuestro programa hablábamos un poco de lo desatinado que fue la intervención de la esposa del presidente de la República, y parece que eso demuestra la escasa ilustración que tienen nuestras autoridades. Ya vamos a ver detenidamente y ratificar que esta escasa ilustración es una patología dentro de este gobierno nacional. Vamos a darles algunos datos perturbadores, pero sobre todo yo quiero plantear algo sobre la mesa y no sé si tú coincides conmigo. Puedes discrepar y sin golpearme, ¿no? Solo puedes discrepar. Puedes discrepar conmigo, pero yo sí quiero plantearles que ahora la violencia está completamente generalizada. Fuera de control. Fuera de control, ha escalado algo que realmente es inédito en nuestra historia. En todos los espacios. Veíamos un video de gente peleándose en la calle, con cuchillo, vecinos peleándose así. Tú mismo decías ayer, alguien que estaba conduciendo iba como mal genio y se quiso bajar a buscar pelea. Están buscando eso y es lamentable porque está exacerbada esta violencia en todos los ámbitos. Yo insisto, solo les dejo este concepto para que después ustedes por ahí googleen, consulten, se empapen del tema. Pero hoy por hoy, la sociedad vive una absoluta anomia. No tenemos normas, no hay instituciones, no hay un Estado, hay una incapacidad absoluta, una improvisación y sobre todo se ha quebrado completamente este lazo social. Entonces, eso es lo que vamos a problematizar el día de hoy con el que sabe, sabe, si no... Bueno, sociales será 9:40. El que sabe, sabe.
Bien, entonces volvemos, queridos amigos. A ver, vamos a repasar el presupuesto de seguridad en la reforma 2022, 2022. Pero espérense un ratito, que María, yo primero quiero mostrarle una recomendación de la Policía Nacional para prevenir la violencia en el país. Han encontrado ya la fórmula, es más o menos lo mismo que la señora María de Lourdes a las víctimas de violencia de género, ¿no? O sea, No se hagan las discurso, las víctimas, y mira qué es lo que nos dicen, cómo se previene la violencia en este país. Escuchemos entonces. Cuando camino siempre estoy atenta y no utilizo mi teléfono celular. Llevo con discreción mi celular y no lo exhibo en multitudes o mientras espero el transporte. Sigue estas recomendaciones para evitar ser víctima de la delincuencia. Bueno, más o menos si te roban es por chuncho. Sí, o sea, así como cuando te violentan es por tu culpa, más o menos, ¿no? Sí, Oye, sí, así resulta, ¿no? O sea, si exhibes tu celular te lo van a robar, no lo saques. Eso es lo que te dice la policía para prevenir la delincuencia en nuestro país. Si no quiere que le maten, no salga de la casa, quédese encerrado. Oye, yo no sé si a veces estas personas, su verdadero problema o dilema es la falta de ilustración, la falta de lectura, la falta de materia gris para analizar las cosas y los problemas de la sociedad y los problemas que hoy tiene el país, o si realmente no les importa, no les interesa y lo hablan desde su metro cuadrado, porque es una parcela donde ellos están parados sin entender y comprender que hay una escalada de violencia sin precedentes. Pero vamos a repasar ahora sí los presupuestos, por favor, para que usted tome en consideración que hay un recorte, un elemento principal. Y el segundo elemento principal, no hay capacidad técnica definitivamente en el ministerio que maneja el ámbito de la seguridad. Vamos con presupuesto asignado al sector seguridad. Es de 3.147.000 dólares, 3.000 millones de dólares a agosto de 2021. En la proforma enviada por el Ejecutivo se proyectan 3.000 millones para el 2022, es decir, 70 millones más de lo que representa un 2.24% en su incremento. ¿Estamos correctos en eso, no? Sí, así están las cifras, es lo que está planteado en la proforma. Es decir, sí hay un incremento, pero lo que no hay es cambios en la política pública. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Se da más plata a seguridad, se quita salud, educación, es como se ve, es la visión que tienen ellos, ¿no? Hay que invertir más en seguridad, hay que quedarse en las casas, pero no invertir en pacificación, no invertir en educación, que también implica pacificación, no invertir en las familias más vulnerables, que también implica pacificación, porque mucha de la gente que está en las cárceles lastimosamente no son parte de todas esas bandas criminales peligrosas, sino son mucha gente que estaba tratando de sobrevivir y que por ahí algo vendió de droga, algo se robó, hurtó por ahí para poder sobrevivir. Entonces creo que hay que ampliar un poco el tema cuando se hace este análisis de seguridad. Efectivamente, queridos amigos, póngale atención y mucho cuidado porque Ecuador, según el Índice de Paz Global 2021, se ubica en el puesto 88 entre los países analizados. Lo que este estudio toma en consideración es, primero, guerras externas o internas, conflictos internos, nivel de criminalidad percibida por la sociedad, inestabilidad política, nivel de respeto a los derechos humanos, número de homicidios, posibilidad de manifestaciones violentas, número de policías y militares y gasto en seguridad. O sea, en todos estos rubros, definitivamente, el Ecuador pierde el año. Así es, en 2007, según este índice, Ecuador había logrado reducir su posición del puesto 120 al 61. Se había logrado un avance, pero se fue revirtiendo en los últimos años y seguimos alejados de los países menos violentos. Entre los menos violentos, según este índice, están Islandia, está Nueva Zelanda, Dinamarca, Portugal, Eslovenia, Austria, Suiza, Irlanda, y entre los más violentos, bueno, Afganistán, Yemen, Siria, pero en Latinoamérica están Venezuela, Colombia y México. Y ahí está Colombia, el país del cual queremos aprender cómo gestiona la violencia y cómo gestiona la inseguridad. Perturbador lo que planteas, querida Sofi, ¿saben por qué? Porque Colombia es el país más inseguro, el país más violento, o bueno, uno de los más violentos e inseguros de América Latina. Y es de ellos
que vamos a aprender y con el que se firmó un convenio entre el presidente Lasso y el presidente Duque. Pero los indicadores de paz interna suponen un 60% del valor del índice de paz global y los de paz externa un 40%. Si comparamos Ecuador con algunos de estos países, por ejemplo Nueva Zelanda, vemos que el gasto público en Nueva Zelanda en 2020 creció en 6.437 millones, un 8.83%, hasta un total de 79.334 millones de euros. Esta cifra supone que el gasto público en 2020 alcanzó el 43.18% del PIB, una subida de 4 puntos respecto al 2019 en lo que corresponde al gasto público, fue del 38% del PIB. Así es, esto es lo que pasa en los países menos violentos, ¿no? Porque este análisis de este índice de paz global toma en cuenta todos estos aspectos. El gasto público en Ecuador, sí, me estoy atorando, déjenme embragar. El gasto público en Ecuador, ¿qué pasó en el 2020? En plena pandemia disminuyó 4.025 millones, un 11.45%, hasta un total de 31.129 millones de euros. Este estudio hace esta comparativa en euros, ¿no? Esta cifra supone que el gasto público alcanzó el 35.9% del PIB, una caída de solo 0.5% respecto del 2019, cuando el gasto era de 36.4% del PIB. Ahí están pues estos datos que reflejan cómo se gestiona los aspectos sociales que luego se evidencian en esta sensación de paz o de violencia dentro de un país. Pero ¿qué pasa en el ámbito de educación? A ver, creo que es de sentido común comprender que la inseguridad también viene de la mano o está atada a la escasa oportunidad que ofrece este territorio nacional. Y una de las problemáticas es la educación. El gasto público en educación en Nueva Zelanda disminuyó, por ejemplo... En Ecuador disminuyó 597 millones en 2018, es decir, un 0.45%. No, ya nos hicimos bolas. Estábamos más arriba. Tienes toda la razón. Perdón que acá tenemos un sol que no nos deja ver muy bien el material preparado. Público, ahora lo tenemos. El gasto público en Ecuador disminuyó en 504 millones en 2020, es decir, un 10.58%. Hasta 3.576 millones de euros. Ojo, es el estudio que habíamos citado, con lo que representó un 11.47% del gasto público total. Esta cifra supone que el gasto público en educación en 2020 alcanzó un 4.13% del PIB, es decir, una caída de 0.1% respecto a 2019. Y esto estamos hablando del 2020. Este año se reduce más el presupuesto en educación. Pero, ¿qué pasa en Nueva Zelanda, un país considerado de los más pacíficos y los más seguros? Ahí también disminuyó el gasto en educación, pero solamente en un 0.45%. 10.871 millones de euros es el monto que invierten ahora mismo en educación, lo que representa un 16.8% de su gasto público total. Así están las cosas en estos países. Y en defensa, ¿qué pasó? A ver, el gasto público en defensa en Ecuador también disminuyó, para que ustedes lo tomen en consideración. Por acá hay algunos comentarios. Nos dicen, oigan, pongan una carpita que se están cocinando. Sí, bueno, se nota. Ya estamos cocinando, no importa. Él ya está tostado desde hace rato, pero bueno. El gasto público en defensa en Ecuador, como lo decía, queridos amigos, disminuyó 72 millones en 2020. Es decir, 1.3% hasta los 2.085 millones de euros, con lo que representó el 6.8% del gasto público total. Esta cifra supone que el gasto público en defensa en 2020 alcanzó el 2.41% del PIB, una subida de 0.18%. Respecto al 2019, pues bueno, esas son las cifras que tenemos hasta el momento, que también demuestran que existe un recorte y un leve incremento, pero eso en torno al presupuesto. Vamos ya a revisar la competencia técnica y la capacidad profesional del Estado y el gobierno para enfrentar el problema de la inseguridad. Lo que queremos ver y repasar con ustedes, amigos, es cuál es el perfil técnico del ministerio que combate la inseguridad en este país, el Ministerio de Gobierno, Andrés.
Así es, efectivamente. El problema de la inseguridad en el Ecuador o de la seguridad tiene que ser analizado desde una perspectiva integral. Al gobierno le corresponde resolver la ecuación inseguridad, desempleo, violencia, abandonar de una vez por todas el populismo penal y entender las razones o causas que generan una ola de violencia generalizada en todo el territorio nacional, amigos. Efectivamente, queridos amigos, acá con banda incluida y con todos, con toda la parafernalia. Pero la banda de música, porque que necesita 7F. Es momento del himno nacional, entonces. No, es del día. Ah, ya, está bien. No me peguen. 26 de noviembre. Bueno, acá tenemos la entrada hasta de la banda de guerra. Vean ustedes, vamos a compartir esto mientras hablamos del tema de seguridad. A ver, mientras hablamos del tema de seguridad... Que ahora son bandas de paz, ¿no? Antes eran bandas de guerra. Eran bandas de guerra. Gobierno promete normativas y leyes que ya se encuentran vigentes. Politiza las masacres carcelarias. Habla de fantasmas que pretenden desestabilizarlo. Evade su responsabilidad excusándose en gobiernos anteriores y tiene un bajo perfil profesional en el ámbito de la seguridad. Acá nos centraremos en algunas pistas sobre la profesionalización del ministerio, parte del problema y una de las razones de la política de seguridad fallida del presidente de la República. La situación es tan pero tan crónica que hasta el momento el Ministerio de Gobierno no tiene una estructura institucional, sigue funcionando con la estructura del año 2017 del extinto Ministerio del Interior. ¿Cómo es eso? Así es, ni siquiera al disolver el Ministerio del Interior se dieron el trabajo de estructurar nuevamente la capacidad técnica y profesional y las competencias políticas y jurídicas del Ministerio de Gobierno. De las tres cabezas que manejan el Ministerio de Gobierno a cargo de seguridad y de la Policía Nacional, ninguno tiene título de cuarto nivel. Es decir, ni la ministra Vela, ni el viceministro Castanier, ni el viceministro Max Campos tienen título de cuarto nivel, para que vayamos dimensionando el problema. Así es. Ustedes supondrán, si los ministros no cuentan con las credenciales para garantizar la seguridad ciudadana, pues sus asesores sí, debería ser así, para que se apoyen, se respalden en ello. Pues la respuesta es negativa. Así es, según la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, es abogada y licenciada en Ciencias Sociales y Políticas y maneja el tema de la seguridad. El viceministro de Gobernabilidad, Homero Castanier, es ingeniero automotriz. ¿Qué sabe una persona que maneja autos o motores de autos sobre seguridad? Y el viceministro del Interior, el coronel en servicio pasivo, Max Campos, que estuvo ese puesto vacante durante 2 meses, no registra ningún título de tercer nivel, aunque el ministerio dijo que tiene varios diplomados en seguridad. Pero que no están registrados en lo que tenemos como información pública, que es el registro de títulos de CENESID. Esto sí llama muchísimo la atención, pero se entiende porque el Ministerio de Gobierno fue fusionado con el Ministerio de la Política. Entonces, por ejemplo, el señor Castañer, pues político viejo, creo que es de Azogues. Entonces, ese es el manejo que quieren darle al Ministerio de Gobierno, mientras los ciudadanos están clamando por seguridad como el tema principal, como la principal preocupación cuando les preguntan qué están sintiendo al vivir en Ecuador. ¿Qué estás sintiendo tú en este momento? Ahorita mucho calor, estamos en la mitad del mundo, ustedes saben, aquí el sol cae perpendicular. Además de la inseguridad. Además de la inseguridad. En este calor hay que tener apretada la mochila por si acaso. Ustedes supondrán, si los ministros no cuentan con las credenciales o la capacidad técnica y profesional para garantizar la seguridad ciudadana, sus asesores sí. Pues no, déjenme decirles, queridos amigos, nones. Es espeluznante lo que vamos a revelar en este preciso momento. Vamos con el despacho de la ministra. La ministra cuenta con 7 asesores. El primero es Ayala Aguirre Luis Fernando, que tampoco tiene título de cuarto nivel y es economista con gestión empresarial y ganará anualmente $38,964. No registra ningún tipo de experiencia en el sector público y por ende tampoco en el ámbito de la seguridad, pero es asesor de la ministra Vela. Bueno, él le asesorará. El segundo asesor del despacho de la ministra es Angie María Chávez Guerrero.
tampoco tiene título de cuarto nivel y es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Puede ser que le asesoren las estrategias de comunicación para que la policía nos diga cómo tenemos que protegernos y no salir de la casa y guardar nuestro celular para que no nos roben. Claro. Pues esta asesora también ganará al año $38,964 y tampoco registra experiencia en el sector público según los datos de la Contraloría. Bien, tenemos 2 asesores que no tienen experiencia, no tienen el título, no tienen las credenciales, pero ganarán más de $38,000. Qué linda paparrucha. El tercer asesor de la ministra Vela es Crespo Beltrán Bernardo José. Tampoco tiene título, tiene estudios de cuarto nivel enfocados en la seguridad ciudadana, criminología o violencia. Es abogada por la UDLA y no registra experiencia en el sector público. Su ingreso anual será igual, de $38,964. Asesor, qué lindo, ¿no? Bueno, miren ustedes, habrá que luego evaluar como ciudadanos cuál es la actuación no solamente de la ministra, sino de todo su equipo. Porque su cuarta asesora es García Ortega Ester. Es la única que tiene título de cuarto nivel, pero su maestría es ajena a la rama del ministerio. Es magíster en Derecho Bancario y Bursátil. ¿Qué tiene que ver el derecho bancario y bursátil con la seguridad? Bueno, ni siquiera con la gestión de la política, o la gestión de la política se está llevando como si fuera un banco, no sé. En todo caso, nos preguntamos, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver con la seguridad ciudadana? Porque ella también va a ganar $38,964 al año y nos llama poderosamente la atención, es que no existe su declaración juramentada en la Contraloría, lo cual es una falta grave. No podría ser funcionaria pública porque eso es un requisito obligatorio según el artículo 5 de la LOCEP. Vamos con la quinta asesora de la ministra Vela, la que a veces se nos queda dormidita ahí en las sesiones cuando está el presidente de la República, cuando hay una masacre carcelaria se nos queda ahí. Puede estar meditando. ¿No? Puede estar meditando. Sí, de pronto está meditando. Dalai Lama. La quinta asesora es la Lama Saltos María Fernanda, ella es otra abogada y no cuenta con estudios de cuarto nivel y ganará al año $29,016. Registra más de 5 años de experiencia, es la única que registra experiencia, aunque su última declaración patrimonial no ha sido presentada ante la Contraloría. Y tenemos un sexto asesor del despacho de la ministra, es Alex Fabricio Navas Carrillo. Cuenta con un título de cuarto nivel en una universidad extranjera, máster universitario en responsabilidad civil y es abogado. No registra ni declaración ni experiencia en el sector público ante la Contraloría y anualmente ganará $25,380. Ellos son quienes están a cargo de establecer la política pública, de delinearla, de generar las estrategias que prevengan que los índices de violencia se disparen como lo han hecho y pues los resultados están a la vista. El séptimo y el último asesor de la ministra Vela es Tamayo Benavides Pedro José. Ganará al año $25,380. Tampoco cuenta con estudios de cuarto nivel, pero sí registra una experiencia de 5 años en el sector público según Contraloría. ¿Qué es lo que nos llama poderosamente la atención? Que estos asesores son los que están facilitando líneas de acción a la ministra Vela para que pueda mitigar los estragos de la inseguridad en este país. Realmente están capacitados, cuentan con las credenciales, son profesionales o como dicen los argentinos, son ñoquis enquistados en el Estado. Bueno, en total, como lo hemos visto, la ministra tiene la impresionante cantidad de 7 asesores en su despacho, sin contar con los asesores de los viceministros. ¿Hay más? Sí, claro, hay más. O sea, estamos viendo que tiene los viceministros y ellos también tienen sus asesores, todo su séquito. Ninguno de ellos especializados o con estudios de cuarto nivel en el área de la seguridad ciudadana, violencia o criminología gravísimo. Solo 2 de sus 7 asesores tienen posgrado y solo 2 registran experiencia en el sector público. Y esto ya se analizaba desde personas que sí han estudiado el tema de la seguridad, decían lo de las cárceles. Es sorprendente porque dentro del equipo que analiza lo que está pasando no hay psicólogos, no hay criminólogos, no hay expertos que realmente conozcan o hayan estudiado o intentado entender lo que pasa, por ejemplo, dentro de las cárceles, solamente para poner un ejemplo. Así es, queridos amigos, pero a ver, no existe experiencia, no existen las credenciales o los títulos necesarios y parecería que tampoco se cumplen con las normas establecidas porque tampoco hay declaraciones juramentadas, norma y requisito obligatorio para que puedan ser funcionarios. Pero el Estado, con plata de usted,
su familia, de su hermano, de su amiga, de su cuñado, de su esposo y de todos y de todas, gasta al año $235.632 para pagar los salarios de estos asesores poco capacitados, que incluso estarían violentando el artículo 5 de la propia LOCEP. Como lo dije e insisto, muchos de ellos no registran sus patrimonios o sus declaraciones juramentadas ante la Contraloría, pero sí constan en el distributivo del personal del Ministerio de Gobierno. Así las cosas, con la profesionalización del Ministerio de Gobierno en este pequeño territorio llamado Ecuador. Bueno, con esto nos despedimos, amigos, con esa recomendación, por supuesto, de que guarden su celular, no lo saquen, de que no salgan muy tarde a la calle para que no sean asaltados, no les roben, no les asesinen. ¿No? Sí, por supuesto. Irónico. Nos despedimos con esa recomendación. Estás de vocera del gobierno, te iba a decir. Nos despedimos, que tengan Queridos una buena amigos, mañana, un buen fin de semana. Vengan por favor a la mitad del mundo. Ya viene el Pichincha Rimay, ahora mismo estará con ustedes y ellos sí van a hacer un recorrido por esta feria gastronómica, esta feria de huecas que se desarrolla acá en la ciudad mitad del mundo, en San Antonio de Pichincha. Venga a pegarse una rica comidita típica tradicional. Y recuerden, no se olviden, queridos amigos, ustedes y solo ustedes son dueños de las conclusiones. Nos vemos la próxima. Chau.